vamos a iniciar con nuestra velada. Me avisan cuando estén viendo ya en pantalla la pregunta. Ya, Sí, bro. Listo. señor. ¿Listo? Iniciemos entonces de una vez para que nos rinda el tiempo lo más posible. Dice así, un grupo de estudiantes analiza por medio de un experimento la influencia del nitrógeno en el desarrollo de las plantas y en la producción de clorofila. Para ello, varían la cantidad de nitrógeno utilizado en las plantas, como se puede observar en la gráfica. Tenemos grupo de planta 1, grupo de plantas 2. Cantidad normal de nitrógeno, 465 miligramos por litro, agregado a la tierra 3 veces por semana durante 30 días en las plantas 1. En el grupo 2 dice doble cantidad de nitrógeno, agregado 3 veces por semana durante 30 días. Después de 30 días se obtuvieron los siguientes resultados. Ahí tenemos característica, coloración de las hojas, follaje, crecimiento y floración. Grupo 1 de plantas, en la coloración verde, grupo de plantas 2, verde intenso, follaje abundante en el grupo 1, muy abundante en el grupo 2. Crecimiento entre 60 y 80 centímetros en el grupo 1, entre 70 y 100 centímetros en el grupo 2. Floración, semana 8 para las plantas del grupo 1 y semana 5 para las plantas del grupo 2. Posteriormente, tomaron un nuevo grupo de plantas en el que no se utilizó ninguna cantidad de nitrógeno. Luego de 30 días, ¿cuáles serán los resultados que probablemente se esperarían para este nuevo grupo? Me dicen si necesitan que vuelva a subir al texto. ¿Me puedes subir otra vez? Claro que sí, ahí voy. Profe, ¿puedes subir un momento? ¿Poco más? Ahí. Bueno, vamos nuevamente acá a las otras opciones. Me dicen cuando ponga las opciones de respuesta y envío de una vez también la encuesta. Ya, profe, ya la puedes mandar. Discúlpame. Y si quiere, ya la puedes mandar, pero es que para poder ver la respuesta. Ya, listo.
Una pregunta, cuando nos está hablando de floración, es que, o sea, le crezcan como es el tiempo que dura de crecerle las hojas. No, floración es de cuando le salen las flores. Ah, ok, vale, muchas gracias. 30 segundos más. ¿Listos? Bueno, ¿alguien quiere responder la pregunta? Ahora yo puedo responderla, profe. Sí. Ah, ok, ¿qué pasa? Si nosotros vemos en las dos figuras, nos está diciendo que usaron ciertas cantidades de nitrógeno, que usaron más cantidades que en otro. En el grupo de planta uno se usó 465 de nitrógeno y en la segunda se usó 930. Entonces, nos está diciendo los datos que es qué coloración después del tiempo adaptó. Por ejemplo, en el grupo uno un verde normal y en el segundo fue un verde intenso. Y entonces nos tenemos en cuenta que crece más rápido y tiene más abundancia en el color por la cantidad de nitrógeno que se haya usado. Y también que pues crece más. Ok. Nos está preguntando que se hizo como un nuevo experimento y que no se usó nitrógeno. Entonces, me está preguntando las características. Yo digo que la C. ¿Por qué la C? Descartando la A y B, porque no puede ser muy abundante ni tampoco abundante, ya que en la primera imagen nos mostró que en la primera imagen se mostró que se usó una poca cantidad de nitrógeno, pero igual pues fue abundante, 400 y algo. Y en la segunda imagen que se usó una cantidad muy abundante. La D no digo que no creo que sea, no pueda ser, ¿por qué? Porque dice que le van a salir flores en la semana 2 y eso es como, yo diría, un poco imposible. Yo digo que es la C. Bueno, muy bien, excelente. Claro, aquí en esta pregunta eh, nos están cuestionando si nosotros entendemos las correlaciones. La correlación que hay aquí, como muy bien lo acaba de explicar Drake, es que entre mayor cantidad de nitrógeno, o al menos eso parece, de acuerdo a a los dos datos que nos dan, hay un crecimiento, hay un crecimiento al parecer mayor entre más nitrógeno se utilice. ¿Sí? Nos dicen, digamos, la variante sería, o la variable mejor, sería el nitrógeno y lo que es constante es el número de aplicaciones y el tiempo de esas aplicaciones estamos hablando de 3 veces, de 3 veces por semana durante 30 días. Eh, en este sentido, entonces, ¿qué es lo que va a pasar si yo no le aplico? Bueno, pues fácil, yo esperaría que no creciera tanto como lo que dice allí y que no floreciera antes de lo que dice aquí. O sea, mínimo debería ser, en el mejor de los casos, semana 8. Acá entonces tenemos dos opciones, las dos primeras, en donde crece mucho y donde la semana de floración es anterior a la semana 8 o con un crecimiento más alto. Por lo tanto, las descarto rápidamente. En la C y en la D tengo un crecimiento y una coloración eh, que de pronto puede ser en ambas, pero la D la debo descartar, uy, 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 porque como muy bien dijo hace un momento Drake, pues en la semana 2 estaría floreciendo esa planta mucho antes de lo esperado. Por eso solamente podemos decir que la respuesta correcta sería la C. Muchísimas gracias por tu explicación, Drake. Excelente. ¿Alguna pregunta, alguna cosita? ¿Dudas? No, señor.
Bueno, bien. Sigamos entonces. Un grupo de investigadores quiere evaluar la capacidad de búsqueda de alimento por una especie de abeja a diferentes velocidades del viento. Para ello, realizan un experimento en condiciones controladas, dentro de un invernadero con un cultivo en floración. Se dispuso una colmena y se calculó el número de abejas buscando alimento. Pecoreando se llama buscar alimento para las abejas, a diferentes velocidades de viento, proporcionados por un ventilador. ¿Cuál de las siguientes gráficas puede corresponder adecuadamente a los resultados de la investigación? Pues será que puedes en un momento que otra vez es que no lo vi bien. Trabajo en la reunión. Ahí está. ¿Puedo bajar ya las opciones de respuesta? Sí, profe, por favor. Treinta segundos más y cierro las votaciones. ¿Alguien se anima a responderla? ¿Nadie se anima? Vamos a parar entonces la encuesta y como nadie se animó, me tocó a mí. Lo primero que hay que hacer cuando veamos eh, gráficas como estas es revisar cuáles son los ejes informativos. Estoy hablando de, en esta primera opción, cantidad de alimento versus velocidad del viento. Pareciera que está de acuerdo, pero a mí lo que me interesa es saber las abejas, las abejas. Y aquí en la A no tengo abejas, entonces no me sirve, no me sirve.
Bien, la segunda, la opción B, me dice número de abejas, perfecto, está muy bien, y me habla de alimento disponible. Pero resulta que a mí acá me están hablando es condiciones controladas dentro de un cultivo en floración. Se calculó el número de abejas a diferentes velocidades. O sea que lo que yo debo encontrar es la relación número de abejas versus Lo diferentes acabo de velocidades del conectar, la que lo viento. conectó fui yo. Lo agarré para conectar esta vaina, la conectó. Elizabeth, Elizabeth, silénciate por favor. ¿Ok? Entonces la B también me queda descartada. Y ya sabiendo de qué se trata, pues miren, la D no tiene sentido. Me habla de tiempo, tiempo versus velocidad. Por lo tanto, tampoco sirve. Solo nos queda la opción C. Recomendación, siempre que encontremos gráficas, veamos siempre los datos de los ejes. Si esos datos cuadran, muchas veces aquí en los números hay que revisar que los datos estén también de manera apropiada. A veces podría de pronto encontrar, digamos, podría encontrar dos datos de número de abejas pecoreando versus velocidad del viento, pero quizá el número de abejas pecoreando me aparezca en uno en porcentajes o me aparezca quizá diciéndome mililitros y pues eso no es una unidad de medida para el número de abejas. O lo mismo, una velocidad del viento, por ejemplo, que me hable en qué sé yo, microgramos por kilogramo. Pues no, no me está hablando de velocidades. Entonces tengo que estar muy atento a ese tipo de detallitos. ¿Listo? ¿Preguntas? No preguntas. Bueno, continuemos. La siguiente imagen muestra algunas de las relaciones ecológicas que se presentan en un bosque húmedo. Tenemos árboles frutales, algunas semillas caen por gravedad del árbol, estas semillas no germinan al quedar en la superficie del suelo. El fruto contiene la semilla en su interior. Es consumido por grandes primates. Los primates defecan la semilla, la materia fecal es alimento de escarabajos, las semillas. El escarabajo coprófago transportando heces y enterrándolas. El escarabajo construye túneles en el suelo con heces y semillas enterradas. Estas semillas germinan. Uno de estos bosques ha aumentado la caza de primates, lo que ha ocasionado la disminución en su número. ¿Qué efecto tiene esta situación sobre el ecosistema? A. Aumento de la abundancia de plántulas porque los primates dejan de consumir las semillas de los árboles frutales. B. Disminución en la generación de plántulas porque hay una disminución en la abundancia de materia fecal para los escarabajos. C. Aumento en la germinación de las semillas porque más escarabajos entierran las semillas protegiéndolas de la depredación. Y D. Disminución en la abundancia de escarabajos porque el número de semillas necesarias para su alimentación disminuye. Si necesitan que vuelva al texto, me avisan. Si no, lanzo la encuesta de una Porfa, vez. puede ser un momentico. ¿Sí? Ya. ¿Me puede bajarla, por favor?
30 segundos más y cierro la pregunta, la encuesta. ¿Alguien que me ayude a responderla? Bueno, Es aquí la la... B, profe. Juan o Hola. Sebastián. Profe, Sí, para mí dale. es... Profe. Sí, dale, dale. Para mí es la B porque, pues, a ver, ahí dice perfectamente que, pues, la semilla cae del árbol y, pues, no germina por sí sola. Es necesario de que el mono, o sea, el primate, la consuma y por medio de o sea, de las heces fecales de este, pues el escarabajo llegar y hacer túneles. Entonces ahí es donde realmente la germinación de las plántulas se podría ocasionar. Si no habría las heces y la semilla sola, pues el escarabajo no haría eso, o al menos ahí no nos especifica de que si la semilla está sola, el escarabajo lo haría de igual manera. Entonces para mí es la B. Ok, muy bien. Excelente, sí. La D nos dice disminución en la abundancia de escarabajos porque el número de semillas necesarias para su alimentación disminuye. No, el número de semillas no, él no se alimenta de semillas, él básicamente utiliza es el popó para alimentarse y alimentar a sus crías también. Aumento en la germinación no, porque ya lo acaba de explicar Juan Sebastián, que requiere que haya pasado por el tracto digestivo del mono y que además sea enterrada. Y eso lo hacen solamente las entierran cuando está dentro del popó del mono. Y la A dice, dejan de consumir las semillas de los árboles frutales. No, ellos no están dejándola de consumir y además no habría un aumento. Lo que hay es un riesgo de que ya no las coman, pero porque ya no hay suficientes primates. Muy bien. Otra similar, otra similar. Vamos a ver. Perdón, ¿quedó claro antes de seguir? ¿Quedó claro? Yo creo que Sebastián fue muy enfático en eso. Niña. Pequeña. Listo, muy bien. Un estudiante en clase de ciencias naturales observa la interacción existente entre los organismos de la siguiente imagen, donde las flechas indican quién se alimenta de quién o quién parasita a quién. Chinche depredador de tercer nivel trófico, avispa parasitoide tercer nivel trófico, juveniles de mosca blanca, presa u hospedero segundo nivel trófico, planta hospedera primer nivel trófico. Posteriormente, su profesor le pregunta, ¿por qué la competencia entre el chinche y la avispa influye en el mantenimiento de las comunidades de este ecosistema? La respuesta correcta del estudiante es A, porque permite la reducción de la población de moscas y por tanto una mayor supervivencia de la planta. B, porque permite el aumento de la población de moscas y por tanto una menor supervivencia de la planta. C, porque permite la reducción de la población de moscas y por tanto una menor supervivencia de la planta. O D, porque permite el aumento de la población de moscas y por tanto una mayor supervivencia de la planta.
30 segunditos más para detener las votaciones y responder. Bueno, ahí vamos. ¿Alguien desea responder la pregunta? Profe, Dime. al principio sentí como que no la entendí, pero creo que ya para mí es porque las flechitas se refieren a se alimentan o parasitan a, ¿no? Entonces, diríamos de que la competencia es entre el chinche y la avispa, de quién parasita más huevitos de juveniles de mosca blanca o quién se alimenta más de estos. Y los huevitos se alimentan de la planta hospedora. Entonces, pues si existe la competencia de estos dos, porque, o sea, por alimentarse de esos huevos, tal, la planta o sea, superviviría muchísimo más, ¿no? Tipo, haría una reducción de las moscas. Claro, muy bien. Al reducirse la población de mosca blanca, porque ambos depredadores o parásitos, pues, en el caso de la avispa, la parasita, en el caso del chinche, la depreda, esa población va a permanecer más bajita y por lo tanto la planta tendería a estar en mayor cantidad o tener más hojas o lo que sea, estar mejor. Ahora, la pregunta también podría ser, ¿qué pasa si desaparece el chinche? ¿Qué pasaría si desaparece el chinche o si las poblaciones de chinche o avispa disminuyen? ¿Cuál sería entonces lo que sucedería, el paso a paso de lo que sucedería? Sería la B, profe. ¿Verdad? Permitiría un aumento en la población de moscas y una menor supervivencia de la planta, debido a que tienen mayor depredación por parte de la mosca blanca. Excelente. Bien. Preguntitas de ecosistemas bastante sencillas, de lo que son relaciones ecosistémicas. Se nos estaban hablando de relaciones ecosistémicas, esta preguntita. Bueno, vamos por el siguiente. Esta es de química. Esta es de química, física. Papilosuptus, esto ya me suena más a biología. En el continente asiático, muchas especies de mariposas tienen depredadores, principalmente aves que las capturan en pleno vuelo. Algunas especies como Pacliopta aristolochiae poseen toxinas para evitar ser depredadas, mientras otras como Papiliosutus carecen de toxinas. No obstante, una característica interesante de Papilus sutus es que imita la forma en la que vuela la especie Aristolochiae. ¿Qué ventaja podría dar a la especie sutus imitar el patrón de vuelo de la especie Aristolochiae? A, le proporcionaría un vuelo más rápido que el de la otra mariposa para escapar de los depredadores. B, le ayudaría a eliminar depredadores que se intoxican al confundirlas con la otra especie. Le permitiría esquivar cualquier contacto con la especie Aristolochiae que evita que se intoxiquen y mueran. Y D, le protegería de depredadores que evitan atacarlas al confundirlas con la otra especie.
20 segundos y cierro la encuesta. ¿Alguien desea responderla? Yo, brother, Dale, Jerónimo. pues pero la verdad para mí sería la respuesta E, porque dice que la protegería de depredadores, ah, mira, la protegería de depredadores que evitan atacarlas confundidas con el otro tipo que es aristología, bueno, pues porque en el mismo texto dice que esa especie, la primera, pues son unas toxinas que hacen que las aves no las intente cazar porque sabe que me pueden intoxicar. Entonces la otra, al limitar el vuelo de la primera, de la que tiene las toxinas, pues puede, ¿cómo sería eso? Confundir a los depredadores, entonces hacerlos pensar que son la primera especie de mariposas y pues que no las intenten atacar porque pueden pensar que van a intoxicar. Muy bien, excelente. Eso es. Eso se llama mimetismo. Y en este caso no tiene que ver con la apariencia, porque a veces el mimetismo es que hay un animal que aparenta ser otro, por ejemplo, una oruga, no sé si han visto los videitos muy famosos en TikTok y en Instagram, de unas orugas que tienen una forma como de cabeza de serpiente, o sea, se muestran como si fuesen serpientes. Hay mariposas que tienen como si fuesen una especie de ojos y abren sus alas y entonces parecen unos búhos, tienen unos puntos negros y parece como si fuera la cara de un búho. Y así sucesivamente hay un montón de organismos que hacen mimetismo. En este caso, lo que está imitando, lo que está queriendo mostrar es el patrón de vuelo, que ya les dice a las aves que son venenosas, que esas mariposas son venenosas y por lo tanto no las van a intentar cazar. Muy bien, Jerónimo, muchas gracias. Bueno, continuemos. Ah, bien, aquí. Dice, después de una sesión de gimnasia, un estudiante se levanta con un fuerte dolor en el cuello. Acude al médico quien le receta un analgésico oral de 50 miligramos cada 12 horas. Sin embargo, 30 horas después el dolor permanece y el alivio es muy leve. Vuelve al médico y ahora le aplica el mismo analgésico en igual concentración, pero de forma inyectable en el músculo. Y en menos de una hora se puede percibir el alivio. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una explicación lógica de este fenómeno? A. El analgésico oral tiene mayor concentración, por lo que se disminuye la cantidad de sangre en las venas y genera dolor en el cuello. B. El medicamento recetado de forma inyectable tiene el doble de concentración y produjo una intoxicación en el estudiante. C. El analgésico inyectable está hecho a base de un compuesto con más átomos que el analgésico oral para que actúe más rápido. Y D, el medicamento inyectado se absorbe más rápidamente que el medicamento oral porque no tiene que ser digerido en el estómago.
Bueno, vamos. ¿Alguien que me ayude a responder? Profe, Dale, Juan. es la D, profe. Ajá. Porque pues al medicamento ser inyectado va directamente al torrente sanguíneo y pues no tiene que hacer todo el proceso como lo sería una pastilla, de pasar por todo, o sea, hacer todo el proceso digestivo y todo eso, entonces demoraría menos tiempo. En hacer efecto. Ajá, ajá. También puede ser que la molécula se destruya parcialmente y eso hace que el efecto no sea tan eh, importante como si lo es a nivel intramuscular. Muy bien. Claro, hay una distribución mucho más rápida cuando se hace a nivel intramuscular o cuando se hace a partir de inyección intravenosa. También es mucho más efectivo. Muy bien, ojo, no podríamos haber escogido la C porque dice que es el mismo analgésico, es el mismo. No podríamos haber escogido la B porque dice que es el mismo, en la misma concentración, dice en igual concentración. Y en la A, que le pongan a usted un medicamento no quiere decir que le vaya a disminuir la cantidad de sangre. No se dejen confundir. Eh, bueno, bien. Tenemos un contexto aquí. ¿Alguien que me ayude a leer? Profe, Pregunta CTS. profe. Dale. En un país andino se encuentra una región que en su mayoría es páramo, la cual provee de agua a los ecosistemas cercanos y a un río aledaño, siendo la única fuente de agua potable para la población local. Con el fin de reactivar algunos sectores económicos y producir más empleo, se propone realizar una extracción minera en zonas cercanas al páramo, como lo es el bosque alto andino, debido a que existen estudios que confirman la presencia de fuentes de hidrocarburos allí y además se ha manifestado que esta intervención no afectará la zona de reserva de agua del páramo. Sin embargo, algunas organizaciones de expertos indican que esta extracción pondría en riesgo el equilibrio natural y las reservas de agua de la zona, debido a que este proceso minero en particular liberará compuestos tóxicos como pirita, uranio y arsénico, entre otros. Un grupo de personas tiene una hipótesis de que los residuos generados por el proyecto minero se diluirán en el agua y no se acumularán en las fuentes hídricas. De acuerdo con la anterior, ¿cuál de los siguientes procedimientos permitiría comprobar dicha hipótesis? Hipótesis. A. Realizar una encuesta a la población aledaña en donde se indague si se ha notado un cambio en el sabor del agua. B. Determinar el punto de ebullición y y concentración de los residuos tóxicos producidos en el proceso minero. C. Tomar muestras de agua en diferentes puntos del río a varias profundidades y determinar la concentración de los solutos. D. Medir la profundidad y el ancho del río en tres tramos diferentes y calcular la velocidad a la que corre el agua. Muy bien. Gracias, Ley.
Vamos chicos, participen. Mire, somos 52 y hasta ahora han participado 21 personas. ¿Alguien que me ayude a responder? Profe, verá que yo puedo colaborar, sí, pero siendo sincero, no estoy muy seguro. Hágale, que estamos. Recuerde que yo digo que cuando uno se equivoca, aprende más. No se preocupen por equivocarse. A ver, Preocúpense por participar, por intentarlo. eh, por mi parte, yo descartaría la A y la D, por mi parte. Por el simple hecho de que, o sea, ¿por qué probar el sabor del agua sabiendo que el agua está contaminada por varios desechos tóxicos? Y la D, pues para mí no tiene que ver como que mucho que ver para mí, por mi parte. Para mí está entre la B y la C. Yo digo que la B. O sea, siendo sincero, no sé, pero yo digo que la B. Porque yo no digo que la C. Porque, o sea, dice que tomar muestras de agua en diferentes puntos del río. O sea, sí y no, porque para mí si una parte está prácticamente contaminada, yo diría que ya pues ya todo el río está contaminado. ¿Y por qué yo que lave? Porque si nosotros vamos al punto donde fue hecho como tal y donde fue la concentración de los residuos tóxicos producidos en el proceso minero, o sea, y donde pues uno pues, se dará cuenta de dónde, o sea, la mayor concentración donde está todos esos residuos. Pues digo yo, hablo ignorantemente, pero digo que la... Bien, bien, es un intento de explicación. ¿Alguien? ¿Alguien Pues más? bastante, profe, Dale, Juan. A ver, ¿tú porque qué piensas? o sea, es cierto lo que dijo el compañero y todo, pero yo siento de que algunos elementos o compuestos en el agua pues no se van a evidenciar a primera vista, sino que para determinar la cantidad que hay pues en el agua o en el río, habría que determinarlo, o sea, buscando la concentración de los solutos dentro del agua, para ver si se diluyeron por completo o no, porque dice en la parte, un grupo de personas tiene la hipótesis de que los residuos generados por el proyecto minero se diluirían en el agua y no se acumularán en las fuentes hídricas. ¿Cómo se puede comprobar eso sin haber determinado la concentración de estos mismos elementos o esos mismos residuos dentro del agua? Muy bien, excelente, Sebastián, Juan Sebastián. Eh, Pasa que, fíjense que en el texto en ningún momento nos preguntan o nos muestran, más vale, que allí va a haber, digamos, una quema de los materiales. Y entonces aquí cuando nos habla de punto de ebullición, ya estamos hablando de que el material va a ser quemado. Y pues no lo va a hacer, no es lo más importante. Sabemos que va a haber un proceso minero y que esto lo que va a caer es en el agua. Entonces, la forma en la que de pronto nosotros podríamos entender si realmente esto va a caer en el agua es saber si en el agua del río ya existe alguna concentración de estos contaminantes. Es decir, si de alguna manera natural ya el río tiene concentraciones, así sean muy, pero muy pequeñas, de esto porque nos daría indicios de que efectivamente si yo empiezo a remover en la parte superior, pues las concentraciones de estos minerales, de estos compuestos tóxicos, van a aumentar en el fondo del río. Y por lo tanto, me daría, digamos, una información muy importante para poder decir, no, no debemos mover esto allá arriba porque ya el río naturalmente trae ciertos sedimentos, en pequeñas cantidades puede estar bien, pero ya si llegan demasiadas cantidades, pues vamos a poner en riesgo a todas las personas. Entonces, por eso es que se hace de esa manera. Se toman muestras del fondo para identificar si efectivamente ya hay allí alguna pequeña cantidad que nos dé indicio de que hay arrastre. ¿Listo?
Drake, aquí el punto estaba en la ebullición, por eso esta no era la correcta. Muchas gracias por tu aporte, Drake y Juan Sebastián. Dale, Dani. Continuemos porque es el mismo contexto. Miren, un experto en agricultura afirma que esta extracción minera afectará gravemente los cultivos que tiene la población en el bosque alto andino. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, ¿cuál de las siguientes sería la causa de los problemas en los cultivos? A. Trabajadores mineros se comerán los cultivos de la población. B. Los animales del páramo se trasladarán a las zonas de cultivo. C. Las máquinas empleadas para la extracción dañarán el suelo de los cultivos. O D. Los compuestos tóxicos contaminarán las fuentes de riego de los cultivos. Profe, yo creo que Dime, ahí puede ser la C o la D, pero no estoy muy seguro. analízala un poquito y me dices con cuál de las dos te vas. Profe, Sí, yo creo que la C se descarta porque no son las máquinas empleadas lo que daña el suelo, son los compuestos que estarían pues saliendo de estas máquinas lo que terminaría dañando pues el suelo, ¿no? los Y volviendo cultivos. Ajá, como los más cultivos. ácido, Súper, sí. Isa. Entonces sería la D. Muy bien, excelente. Mira, esta pregunta no tuvimos que demorarnos mucho tiempo en ella porque ya habíamos hablado un poquito anteriormente sobre el tema. Muy bien, excelente. Dejémosla ahí porque ya Isa, Frey primero descartó dos de una sola y lo que acaba de hacer Isa pues es darnos la respuesta apropiada para la pregunta inmediatamente. Bueno, Profe, no continuemos. comprendo. Ay, 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 ay. No, 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 profe, no. Dice, gracias, Frey. Adicionalmente, un ecólogo afirma que al intervenir la zona del bosque, que se encuentra entre los 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, también se afectaría de forma negativa toda la dinámica ecosistémica del páramo, sin importar que la zona de páramo inicie a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué razón puede ocurrir lo que afirma el ecólogo? A, porque las dos zonas están interrelacionadas y comparten el flujo de materia y energía. B, porque al intervenir el bosque, la zona de páramo descendería hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar. C, porque para intervenir la zona del bosque es necesario intervenir la zona del páramo. Y D, porque al no delimitar las zonas, es probable que se intervengan todos los ecosistemas. Yo creo que podría descartarla porque dice que flujo de materia y energía, y ahí no nos hablan de materia o energía. Bueno, vamos a ver.
Entonces, esta pregunta parece difícil. Solo 14 personas de 50 han participado. Bueno, ¿alguien que quiera responderla? Profe, yo Dale, Juan. siento que es porque, a ver, en un ecosistema, por lo que tengo entendido, es como que hay, sí, un flujo de materia y energía en donde pues todo, no es decir de que esté perfectamente equilibrado, pero hay un equilibrio. Entonces, sin importar tanto la distancia, siempre y cuando el ecosistema relacione el bosque y el páramo, pues si se afecta a uno, eventualmente también se debería afectar la otra parte, ¿no? O sea, aparte, siento que la de tampoco sería porque dice al no delimitar las zonas. Se tiene los metros de dónde inicia y dónde empieza, o sea, dónde termina el bosque y dónde empieza el páramo. Entonces, ¿cómo uno Ujú. podría delimitarla? Sí, ya está delimitado, de hecho. Ujú. Eso dice en la parte de arriba. Muy bien. Y ya, pues, también la... Bien, Juan. Yo estoy de acuerdo con Juan Sebastián. Eh, Miren, los flujos de materia y energía, esta pregunta es de ecosistemas justamente es sobre si nosotros entendemos que los ecosistemas son sistemas abiertos en los que hay un flujo de energía y materia constante. ¿Cómo es ese flujo de materia y energía? Bueno, materia, la lluvia, el CO2, los animales que suben, que bajan, que traen semillas, que llevan ramas, que los peces que podrían haber en ese riachuelo que suben de un lado a otro. Todos esos son flujos de materia. Y los de energía, pues depredadores presa, eh, que van a generar la misma luz del sol y todo, que van a generar esos flujos constantes en los ecosistemas. Y al estar uno al lado del otro, o sea, uno es, digamos, el inicio y la terminación del otro, entonces esto hace que el intercambio allí sea muy fuerte porque el agua que cae en forma de lluvia muy posiblemente caiga para los dos, o el agua que recogen los páramos seguramente va a llegar al bosque en la parte de abajo, seguramente los venados, los osos o los animales que estén en ese ecosistema van a bajar hasta el otro, al menos hasta la primera parte, o sea que allí habrá un flujo de materia y energía muy importante. Y si yo empiezo a romper el bosque, pues esos osos, esos venados, esas aves dejan de estar en constante movimiento entre uno y otro ecosistema y eso pues va a generar el rompimiento de las relaciones ecosistémicas allí y por lo tanto, por eso aquí dice zonas interrelacionadas y por lo tanto un rompimiento no total, pero sí una disminución muy importante en el flujo de materia y energía en el ecosistema. Hagamos una preguntita más y nos vamos a descansar. ¿Listo? Dice así, tres estudiantes evalúan las diferencias en abundancia, número de individuos de dos especies de aves en dos tipos de ambiente. Según sus datos, la especie uno es siempre más abundante en bosques que en pastizales y la especie 2 es, en cambio, más abundante en pastizales que en bosques. La figura y la tabla resumen los resultados de campo de tres estudiantes. La profesora sospecha de un error al construir la tabla de datos. ¿Dónde se presenta este error? A. El error se encuentra en la incorrecta tabulación de los datos del estudiante 1. B. El error se encuentra en la incorrecta tabulación de los datos del estudiante 2. C. En los datos del estudiante 3. O D. No existe ningún error porque los datos y observaciones de campo son congruentes.
¿Alguien que me ayude a responderla? Profe Pollo, Dale. bueno, nos está diciendo que de dos especies, que una es más abundante en la parte del bosque y la otra es más abundante en la parte de los pastizales. Entonces, yo digo que es la B. ¿Por qué? Ahí nos está diciendo que en el estudiante uno, y me parece está bien, dice que en la especie uno el bosque pues, claramente debe dar más abundancia, así como la especie 2 debe dar más abundancia en el pastizal. Para mí, pues, es como un poquito ilógico poner que la especie uno, que es más abundante en los bosques, sea menos abundante que la especie 2 cuando ya nos está diciendo claramente que es más abundante en los pastizales. Pues eso es lo que yo Ujú. opino. Muy bien. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Sí, señor. Muy Sí, bien. Listo. Excelente. Bueno, con esta entonces nos vamos a descansar. Muchísimas gracias por el aporte de todos y que tengan una excelente noche. Eh, que aprovechen pues entonces el descanso y nos veremos pronto. Un gran abrazo para todos, que descansen.